Hola compañeros, hoy tendrán la presentación sobre el film Fresa y Chocolate. Nuestro grupo está compuesto por Vicky Zaguay, Yeuri Jiménez, Brian Guzmán, Victoria Silverio y Valeria Valdés. Esperemos que disfruten la presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Vicky y yo les voy a hablar de la biografía de Zenel Paz y Tomás Gutiérrez Alea. Zenel Paz, escritor guionista de cine, nació en 1950 en Fomento, Cuba. Creció en una familia humilde y fue la primera persona en su familia que terminó la educación primaria. Durante su adolescencia vivió en Cabaiguán, lugar donde el escritor se siente muy allegado, y con el paso de los años logró que ese lugar fuera considerado como una de las sedes de la Feria Internacional del Libro. En 1993 se graduó con una licenciatura en periodismo en La Habana, Cuba. Desempeñó trabajos en periódicos provinciales, en el Ministerio de Cultura cubano, en la revista cultural Revolución y Cultura y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Fue jefe de la cátedra de guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y fue decano de esa escuela desde el 2001. En 1993 consiguió reconocimiento internacional adquiriendo numerosos premios por el guión de la película Fresa y Chocolate de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, la cual es la adaptación de su cuento El lobo y el bosque y el hombre nuevo. Ahora les voy a hablar de Tomás Gutiérrez Alea. Tomás Gutiérrez Alea, también conocido como Titón, fue un renombrado escritor cubano nacido en 1928 en La Habana. Falleció en 1996 debido al cáncer. Su amor por la cinematografía empezó a una temprana edad. En sus comienzos, trabajó como documentalista influenciado por el neorrealismo italiano. Fue partidario de la revolución, la cual sacó a Fulgencio Batista del mando, pero puso a Fidel Castro al poder. En sus películas, Gutiérrez enseñó a una Cuba compleja, lo cual era diferente a lo que la mayoría creía. En el año de 1950, filmó Una confusión cotidiana, un cortometraje de ficción. En 1951, se graduó de abogado por la Universidad de La Habana, pero nunca ejerció esta profesión, pues su interés de ejercer como cineasta fue mayor. Después de recibir su título universitario, se fue a Roma para estudiar dirección cinematográfica en el Centro Experimental de Cinematografía. En 1954 regresó a Cuba y poco tiempo después fundó la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. En 1959 se fundó el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica y Gutiérrez comenzó a realizar largometrajes. En 1960 realizó su primera película, Historias de Revolución, por la cual fue reconocido internacionalmente. En el año 1966, Gutiérrez dirigió La muerte de un burócrata, una sátira donde son incluidos homenajes a Charles Chaplin, Laurel y Hardy. En 1976 realizó el largometraje de ficción La última cena, entre otros filmes. En 1994 y 1995, con el director Juan Carlos Tavío, realizó sus dos últimas películas, Fresa y Chocolate y Guantanamera, respectivamente. Con Fresa y Chocolate, inspirado en el cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo, de Zenel Paz, fue nominado a los premios Oscar y ganadora del Goya a la mejor película extranjera del habla hispana. En 1994, Fresa y Chocolate fue el primer filme cubano en conseguir una nominación al Oscar como mejor filme extranjero. Todos los filmes de Gutiérrez Alea tenían como un propósito dar un mensaje social a muchos de los temas de más controversia de aquella época y así tratar de cambiar la sociedad en sí. Tenemos que ejercer la crítica. Es muy importante operar críticamente sobre la realidad, pero al mismo tiempo no podemos descuidar que estamos rodeados de enemigos y que por lo tanto tenemos que afirmar nuestra realidad. Hola a todos, mi nombre es Yeuri Mejía y yo les estaré hablando sobre el contexto histórico y cultural en la adaptación fílmica Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate es un filme dirigido por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, el cual está basado en la historia titulada El lobo, el bosque y el hombre nuevo, historia escrita por Zenel Paz en el 1990. El lanzamiento del filme se produjo en el año 1994.
El espacio y lugar de la historia es La Habana, Cuba, para el año 1979. Los personajes principales del filme son Jorge Bergoglio como Diego, Vladimir Cruz como David, Mirta Ibarra como Nancy y por último Francisco Gatorno como Miguel. David es un estudiante universitario quien conoce a Diego, un artista gay descontento con las actitudes del régimen de Fidel Castro para la comunidad gay. Y es que en la historia está situada precisamente durante el régimen político de Fidel Castro, quien en 1959 tomó el poder de Cuba derrocando la dictadura previa del general Batista. La situación política de Cuba durante este régimen, el cual marca el contexto histórico para el filme, está basada en una oscilación entre grandes progresos infraestructurales para con el pueblo cubano y una falta de libertad de expresión de parte del mismo. Este último se pone de manifiesto en el filme de manera muy marcada. El asunto de la homosexualidad toma gran importancia en el filme, ya que durante el régimen de Fidel ocurrieron muchos ataques y abusos en contra de los homosexuales. Estos eran fuertemente marginados y en ciertos casos hasta encarcelados tan solo por su inclinación sexual. La opresión durante el régimen fue tal que para muchos de los oprimidos su única salida era irse al exilio fuera del país o morir como presos sociales en una sociedad que los menospreciaba y los echaba al menos. Algunas de las referencias culturales que se pueden apreciar en el filme son las siguientes. Cuando David visita a Diego, vemos cómo los autores con los que éste se topa son algunos de los fuertemente prohibidos durante el régimen por su inclinación sexual, lo cual reafirma una vez más el tema de una lucha en contra del menosprecio de la comunidad gay. Entre los autores están John Donne, Constantinos Cadavis, Ernesto Lecuona e Ignacio Cervantes. Estos poetas, en su mayoría, escriben sobre su cruda realidad ante la opresión de la homosexualidad. En el ámbito religioso en Cuba, el catolicismo impera, el cual fue influenciado por la presencia española. De igual modo, en el filme de Fresa y Chocolate existe una fuerte representación de las prácticas de santería de procedencia africana. Las prácticas religiosas fueron otro de los temas fuertemente referidos en el filme, y es que al igual que la libertad de sexo, el comunismo cubano oprimía la libertad religiosa en el pueblo. En Cuba se vivía con una cultura de vigilancia por parte del ente político gubernamental, y la censura a ideas revolucionistas durante la época eran influyentes en el pueblo cubano, y esto también se pone de manifiesto durante el filme. El tema de la revolución y la búsqueda de una libertad de ser fueron la base fundamental de la película. Conociendo el contexto histórico del filme, podemos agudizar más nuestros sentidos para entender más a fondo las actitudes y acciones de los personajes principales y los mensajes idealistas que estos proyectan. En el filme Fresa y Chocolate podemos ver una amistad que se mantuvo firme a pesar de los prejuicios sociales e incomprensiones del pueblo cubano hacia el homosexualismo. Además de esto, podemos observar la discriminación que sufrían los homosexuales durante los años 70 en Cuba y cómo eran afectados psicológicamente, ya que ante el gobierno cubano no eran aceptados. A medida que avanza el filme, podemos ver cómo David, un estudiante universitario con una rígida cultura patriarcal, se niega a aceptar a Diego como homosexual. Pero a pesar de que quería distanciarse de Diego por culpa de los prejuicios sociales, David podía ver cómo Diego era rechazado por la sociedad al no poder trabajar ni ser libre en la tierra que lo vio nacer. Sin embargo, podemos observar cómo David tenía una concepción diferente a las valoraciones ideológicas sobre lo que es considerado revolucionario por parte del régimen y de la juventud comunista de la que él es miembro. De esta manera, David toma un enfoque diferente y decide aceptar a Diego como un hombre gay que verdaderamente debía ser aceptado ante la sociedad cubana como lo que es. Pero aunque David hubiera aceptado a Diego como lo que era, el régimen cubano no concordaba con esta idea. Por esta razón, en la película, Diego nos dice: "Esta es mi única vida y quiero ser como soy, pero con derechos". Diego se ve obligado a salir de Cuba por no respetar las creencias del sistema de Castro. De esta manera podemos determinar las injusticias e infidelidades que no solo los homosexuales sufrían, pero también cualquier otra persona que hubiera querido oponerse a las reglas del sistema revolucionario. A pesar de que delante de la sociedad Diego no era aceptado, David pudo romper el estigma comunista aceptando a Diego como lo que era y pudo relativizar sus preconcepciones no solo de lo que es el homosexualismo, sino de lo que es ser verdaderamente revolucionario. Compañeros, mi nombre es Victoria Silverio y hoy haré el análisis literario
del lobo, el bosque y el hombre nuevo. Como mencionado, la historia toma lugar durante la Revolución Cubana. La historia convierte temas controversiales, tabúes e invisibles para la sociedad en temas importantes. Da exposición y deja a la luz las problemáticas que afectan a Cuba durante la época. Acelerado por la carencia de diálogos, Cenel hace uso de un lenguaje coloquial, haciendo de Paz un escritor conocedor de la cultura y la comunidad que representaba. La representación de la amistad entre dos personas totalmente distintas hace de esta una historia más interesante. La amistad ocurre entre David y Diego. David es el personaje principal, es hijo de campesinos y aún así tiene la oportunidad de asistir a la universidad. Pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, de carácter lineal, rígido, dinámico e ingenioso. A su vez, Diego es un personaje complejo, pero a la vez es clave para la transformación de las ideologías homofóbicas y patriarcales. Este se puede describir como intelectual, revolucionario y dinámico. Las simbologías. El bosque puede ser la representación de los ideales, la perdición, los tabúes. El lobo puede representar la homosexualidad y el hombre nuevo es la representación del hombre con una nueva perspectiva y una más clara ideología llena de conocimiento y menos prejuicios. El cine en el salón de clase ofrece varias ventajas, las cuales incluyen variedad, la ruptura de la monotonía, análisis de actividades físicas, cercanía con el contexto cultural de la historia y por último nos permite visualizar la historia de forma más realística. Sin embargo, también existen desventajas tales como una adaptación desleal que puede confundir al estudiante a la hora de analizar el texto literario. En el cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo por Cenel Paz es el relato de la relación que entablan Diego y David. Es una oda a la amistad, al trato humano y a la tolerancia que toca varios puntos sociales y políticos de aquella época. Aunque el personaje que captiva más la atención es Diego, es David quien tiene que pelear contra sus propios valores impuestos por el círculo social al que pertenece. Y esto lo podemos ver con más claridad en la adaptación fílmica donde se le da a su personaje escenas donde se le ve reflexionando e interactuando con diferentes grupos. Como en el cuento, el filme Fresa y Chocolate también toma lugar en La Habana, Cuba, en el año 1979, en una de las épocas donde la solución para la homosexualidad era la cárcel o campos de trabajos en Cuba. Una de las más grandes diferencias entre el cuento y la película es la entrada en la historia del personaje de Nancy, personaje el cual toma un lugar central en la relación de Diego y David. Otro personaje es el amigo escultor de Diego, Germán, quien no tiene un papel muy importante en el relato, pero que se le da mucha mayor relevancia en la adaptación fílmica, donde se convierte en la figura clave que hace posible el desenlace de la historia. Al final del filme vemos lo que se nos promete desde el principio de la película. Al fin vemos el abrazo entre David y Diego. Un abrazo que simboliza la amistad entre estos dos personajes que no se ve en el texto literario. El texto culmina. Y quise cerrar el camino agradeciéndole a Diego de algún modo todo lo que había hecho por mí, y lo hice viniendo a Coahuila y pidiendo un helado como este, porque había chocolate, pero pedí fresa.
lo cual nos lleva a cuestionar la elección de títulos en la historia literaria y en la adaptación fílmica, que en efecto es una de las diferencias más notables entre el filme y el texto. ¿Por qué fresa y chocolate? ¿Por qué el lobo, el bosque y el hombre nuevo? El título del cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, se puede interpretar como Diego, quien es el lobo al iniciar esta relación de amistad y aprendizaje con David. El bosque sería la sociedad cubana en la que viven y el hombre nuevo sería David, quien de hecho sale como un hombre diferente de esta relación. Ya que la historia es un cuento, podemos deducir que el autor, Zenal Paz, escogió este título para integrar la fábula en la historia, haciéndola así un poco chistosa. El título de la película Fresa y Chocolate es un título un poco menos complicado, que simplemente tiene referencia al hecho de que David y Diego se conocieron mientras David comía helado de chocolate y Diego comía helado de fresa. Al final de la película, vuelven al lugar donde se conocieron y David come helado de fresa y Diego helado de chocolate, lo cual es símbolo de la aceptación entre ambos.